punto de vista de la psicología, lo podemos ver como una parte del análisis conductual. Pero cuando ya estamos en el ámbito forense, tenemos que tener mayores consideraciones, porque no solamente vamos nosotros a determinar si efectivamente nos están mintiendo o no nos están mintiendo. Puede haber que haya ocultamiento de la información, puede ser que haya algún otro tipo de mentira que se pueda presentar, como por ejemplo el falseamiento, ¿no? Entonces, eso es algo que lo vamos a ir viendo, ¿no? A lo largo de toda la capacitación del día de hoy. Y también tenemos que ver, por ejemplo, ¿no? Ya empezando la capacitación, básicamente la exactitud de memoria que tienen los testigos, ¿no? Nosotros ya por estudio de psicología sabemos que la memoria siempre va a pasar por tres fases principales, ¿no? ¿Cuáles son estas fases? La codificación, el almacenamiento y la recuperación, ¿no? Entonces, ahora, nuestra memoria es bastante frágil, es bastante vulnerable. Frente a esta vulnerabilidad de nuestra memoria, nosotros podemos cometer dos fallos principales cuando queremos nosotros hacer uso de nuestra memoria, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos cometer lo que es la comisión y lo que es el olvido. Perdón, la omisión. Entonces, si estamos hablando de la comisión, estamos hablando de la facilidad que podemos tener o de la complicación que podemos tener para efectuar un recuerdo y asimismo también para lo que corresponde a un olvido. Entonces, justamente es ello lo que nosotros tenemos que tener en consideración, porque, vuelvo a repetir, nuestra memoria es muy frágil y es muy vulnerable, sobre todo si estamos en unas situaciones de estrés, si estamos siendo movilizados emocionalmente por un estresor bastante fuerte, y ello va a hacer que nuestra memoria pues se vuelva vulnerable. Ahora, tenemos que tener en consideración algunas variables que se van a presentar, por ejemplo, ¿no? En este caso, sobre las circunstancias que se están dando en el suceso, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí, por ejemplo, los factores propios de la situación que se está dando y los factores propios de los testigos. Eh, Hay otro tipo de variables, sobre todo por el sistema elegido para tomar la declaración, ¿no? Entonces, acá vamos a tener en consideración, por ejemplo, que se dan casos en que la policía, los magistrados, los abogados, los mismos fiscales, ¿no? O sea, todo el aparato de justicia, podríamos decir de que se podría dar un tema de manipulación. ¿Para qué? Para poder optimizar, en este caso, lograr la información de los hechos o también la identificación de un sospechoso, ¿no? Ya sabemos que siempre hay algunas preguntas que te van a llevar, ¿no? Te van a direccionar específicamente a que puedas dar una declaración en la cual ya estamos viendo de que ha sido la escogida la más adecuada para que los hechos que sean narrados sean lo más óptimos posibles. O también para que de esa manera se pueda identificar a un sospechoso. Entonces, tenemos que tener también en consideración que las declaraciones pueden variar mucho dentro de lo que corresponde, por ejemplo, al intervalo de tiempo que hay entre la denuncia y la declaración, ¿no? Entonces, ha habido un caso, por ejemplo, de una denuncia por violación sexual, donde la chica a la semana hace la denuncia, ¿no? Entonces, miren ustedes que en ese caso, por ejemplo, ya ha pasado una semana, la movilización emocional que puede haber tenido por este evento ya varía, ¿no? La intensidad ya varía. Los motivos por los cuales también me llevan a denunciar también ya varía, que eso obviamente lo vamos a ver más adelante. Eh, otro de los factores también es el tipo de preguntas, el orden que se formulan las preguntas, ¿no? Entonces, miren ustedes de que ahí todos los que estamos presentes, espero que seamos del área de psicología, tanto psicología forense, conocemos mucho lo que es la anamnesis, y la anamnesis tiene partes, ¿no? Tiene partes ya
que están estandarizadas, ¿no? Tiene el dato de filiación, motivo de consulta, el problema, posteriormente a ello viene la etapa de la niñez, la adolescencia, el tema de familia y todo ello que conocemos. Entonces, todo ello nos va a poder llevar ¿a qué? A que nosotros podamos, de una u otra manera, tener en consideración la forma como vamos a hacer la pregunta, ¿no? Eso creo que es un tema bastante importante. Entonces, a ver, acá hay una pregunta que dice, ¿por qué motivo los exámenes psicológicos de la DML siempre arrojan el mismo resultado, a pesar que la variación que usted indica cuando el hecho ocurrió presuntamente hace 2 semanas y la demanda y la denuncia de la semana pasada? Bien, acá vamos a tener en consideración también lo siguiente. Gracias, Arturo, que está haciendo la pregunta. Esa pregunta usted mismo la va a encontrar en el momento que estemos desarrollando el tema. ¿Por qué? Porque acá tenemos que tener en consideración que muchas veces en la División de Medicina Legal piden, ¿no? Hacen convocatorias. Y no necesariamente son los colegas especialistas en el área forense, ¿no? Entonces, uno de ellos, ya adelantándome un poco, podría ser la inexperiencia que hay dentro del campo de lo que es la psicología forense. Ahora, hay otro tema también en función a la pregunta que me acaba de hacer. Muchas veces en el examen que se hace en la evaluación, cuando utilizamos nosotros pruebas psicométricas, ¿no? Cuando hacemos uso de las pruebas psicométricas, salen completamente distintas a las pruebas proyectivas, ¿no? Entonces, acá viene un tema, como ya lo estaba manifestando. Muchos colegas, en este caso, tenemos esa forma de repente de guiar a nuestros clientes a que den una respuesta fija, se podría decir, ¿no? Pero en las técnicas proyectivas, por más que tú le digas cómo dibujar, qué contestar, siempre se va a ir relacionando con otros aspectos, ¿no? Y es ahí donde viene ese tema de ¿a quién le hago caso? ¿A quién creo? ¿A la técnica proyectiva o a las técnicas, a los psicométricos? ¿No? Entonces, ahí tenemos que hacer nosotros uso de ¿qué? Tenemos que hacer uso de la observación y la entrevista, ¿no? Como comentaba anteriormente, por ejemplo, hubo un caso de denuncia por violación en el cual, al momento de hacer la observación de la cámara GS, porque me contratan como perito de parte, al momento de hacer el tema de la cámara GS, por ejemplo, hemos hecho el análisis de la cámara GS de 1 hora 15 minutos. Y justamente a la chica que había sufrido aparentemente de violación, se le veía muy ansiosa, ¿no? Se le veía muy ansiosa. Entonces, esa ansiedad era en el tema de que movía mucho su cabello, se tocaba mucho el cabello, se tocaba mucho las manos, eh, sollozaba, ¿no? Entonces, había algo que no cabía, o sea, había un comportamiento físico, un comportamiento fisiológico que no estaba de acuerdo a la entrevista. En el momento que llega la evaluación o la técnica proyectiva, en este caso el test de la familia, la colega sale un momento de la oficina, de la cámara GESE, entonces la chica empieza a dibujar cantando, ¿no? Entonces, esos 10 minutos aproximadamente lo hemos visto reiteradas veces, ¿no? Entonces, estábamos viendo ante una chica que estaba fingiendo sentirse mal, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo, por ejemplo, la forma como nosotros, si nos perdemos el hecho de la observación, podemos dar un diagnóstico, bueno, en este caso un diagnóstico no, podríamos dar un peritaje, ¿no? Podríamos dar como conclusión o como resultado eh, algunas situaciones que no están contempladas dentro de lo que corresponde, ¿no? Eh, a ver, dice, considero lo mismo inexperiencia, ahora en la regla, por ejemplo, se trata de prueba anticipada, exige psicólogos especializados en cámara GESEL. Entonces, no, es que una cosa es, Arturo, una cosa es la cámara GESEL y otra cosa es la entrevista que tú vas a hacer cuando llega el denunciante, ¿no? Ahora, tenemos que tener en consideración que solamente pasan la cámara GESEL los menores de edad, nada más, ¿no? Los que son mayores de edad ya no pasan la cámara GESEL.
Entonces tendríamos que establecer bajo qué criterios viene la pregunta que me estás haciendo, ¿no? Porque no solamente es el psicólogo que está haciendo la aplicación en la cámara GESEL, sino también son los que están observando, ¿no? Que no son partícipes directamente, pero están observando en este caso, ¿no? Que puede ser el fiscal, puede ser los abogados de ambas partes, puede ser de repente algún familiar que están autorizados para poder estar viendo lo que corresponde a la cámara GESEL, ¿ya? Bien, entonces vamos continuando en lo que corresponde a la capacitación del día de hoy. Muy bien, seguimos entonces. Hay también variables que tenemos nosotros que estimar, ¿no? Estas variables que tenemos que estimar nosotros van a estar relacionadas, por ejemplo, a los factores perceptuales, ¿no? O sea, la percepción es un tema muy importante dentro de lo que corresponde a la validación de lo que estamos viendo el día de hoy, ¿ya? ¿No? Sobre todo también la temporalidad de la información y sobre todo el tema de lo que es prácticamente el punto de vista psicológico nosotros podemos tener. O sea, también influye mucho el tema de lo que es la personalidad. Tenemos que evaluar personalidad. A ver, Janina nos dice, ¿cómo validar el nivel de observación conductual el índice de vibración mediante peritaje telefónico? Ya, pero cuando hablamos de peritaje telefónico, exactamente no sé a qué te refieres, Janina, porque obviamente que si estoy yo a través de un teléfono, yo no puedo ver una observación conductual, ¿no? Salvo caso que estemos bajo esta plataforma Zoom, ¿no? Si ustedes me están viendo, obviamente yo no lo veo porque están con sus cámaras apagadas. Entonces, si yo los veo a ustedes, si ustedes me están observando, van a ver inclusive cuáles son los movimientos más que realizo con mayor frecuencia. Y también en este caso se le pide, se lo solicita a la persona que está siendo evaluada que su cámara esté adecuadamente situada. Cuando tengo que hacer ese tipo de peritajes, por ejemplo, lo que yo hago, le pido al evaluado, a la evaluada, a la cliente, le pido que sitúe bien su cámara, ¿no? Donde yo pueda visualizar la mayor parte de su cuerpo. En ese caso, si está sentada, pues lo que más se pueda ver, ¿no? Lo que más se pueda ver, porque en sí el movimiento del cuerpo va a ir de la mano con la fascia que nosotros estamos presentando, con la expresión que nosotros estamos presentando. Entonces, ahí tenemos que tener en consideración que solamente somos dos personas, ¿no? Dos personas que estamos interactuando. Entonces, la pantalla es más grande, no solamente reducida, y eso nos va a permitir nos va a poder permitir el hecho de hacer la observación. Porque cuando se hace la observación, y obviamente que los psicólogos somos observadores por excelencia, vamos a tener en consideración que cualquier movimiento mínimo que haya, cualquier lapsus que se presente, inmediatamente eso nos va a llamar la atención. Y sobre ello tenemos que estar incidiendo en las preguntas, ¿no? Como le digo, estamos empezando de atrás para adelante, ¿no? Vamos a ir con calma para poder tener en consideración qué es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Muy bien, gracias, Janina. Entonces, como les decía, tenemos que ver los factores relacionados con la percepción. Ya saben ustedes que la percepción es la interpretación subjetiva de cada individuo. Tenemos que ver también los relacionados con los factores temporales. El hecho de la temporalidad también es muy importante. Ahora, y los factores propios del sujeto, ¿no? Entonces, si nosotros cogemos, ¿no? Esas tres factores de codificación, entonces vamos a tener una información más exacta del testigo, ¿no? Ya sea del testigo, ya sea de la víctima o ya sea del victimario, ¿no? Entonces, justamente lo que tenemos que ver acá, ¿qué es lo que sucede? Que la exactitud de los testigos que vamos a recibir la información quiere decir que de una u otra manera han tenido condiciones ambientales temporales propicias, ¿no? Recuerden ustedes que es muy importante el tema de cómo nosotros, en función a la condición ambiental que tenemos, va a favorecer mucho nuestra capacidad perceptual, ¿no? Va a favorecer mucho nuestra capacidad perceptual. Si nosotros no hemos, por ejemplo, vivenciado situaciones no violentas, entonces lo que vamos a ver no es algo que nos va a impactar, sino vamos a tener la capacidad de análisis frente a ese tema. Porque si nosotros tenemos esa condición de estar viviendo permanentemente en un ambiente de violencia, la violencia la vamos a normalizar,
¿no? Entonces, eso también, como lo voy a repetir, es muy importante. Y todo, el dominio del estrés, ¿no? Los mecanismos de afrontamiento que tenemos nosotros como personas, que eso nos va a conllevar a que manejemos mejor en las situaciones estresantes. Muy bien, seguimos. ¿Cuáles son los factores que podrían vulnerar, en este caso, la declaración testimonial del testigo? Nosotros podríamos ver, por ejemplo, el tiempo de demora, ¿no? El tiempo de demora, y tenemos que tener en consideración también que los tiempos en nuestra realidad son muy largos, son muy espaciosos, ¿no? Eso creo que la doctora Magallanes nos puede hablar un poco de ello, ¿no? Porque una denuncia, por ejemplo, el caso que le estaba comentando esta chica de la Cámara de Gesell ya tiene 3 años, está durando 3 años, ¿no? Obviamente que lo que se ha conllevado a todo ello es algo completamente distinto a la denuncia que han hecho, ¿no? O sea, y ahí vamos a ver más adelante, le voy a poner el ejemplo también. Ahora, otro tema también es los factores post-sucesos. ¿Qué puede estar pasando con ello? Por ejemplo, cuando vamos a hacer uso y relacionamos, ¿no? Relacionamos en este caso el evento que hemos tenido con un recuerdo del testigo, ¿no? Con una experiencia personal de testigo. Entonces, esto también es algo que va a variar mucho en la declaración testimonial o en la información que nosotros queremos obtener. Ahora, otra de las cosas que también se pueden dar es cuando nosotros hacemos una inadecuada toma de declaraciones. Cuando sucede esto es porque estamos, por ejemplo, hay sesgos en la forma de preguntar. Hay sesgos, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, que se estaba viendo en el tema de infidelidad, ¿no? Un tema de infidelidad y que obviamente la persona había quedado afectada psicológicamente. Cuando el abogado le hace las preguntas, le dice, pero su esposo le da una pensión a usted, ¿no? Y dice, no me da la pensión, ¿no? Y su esposo, cuando usted la conoció, era así. Entonces, eran muchas preguntas relacionadas aún antes, ¿no? Donde justamente quien había sido infiel había sido la señora, no el señor. Entonces, la pregunta que le hacían a la señora carecían de todo sustento en función a lo que realmente había sucedido. Entonces, ahí, por ejemplo, estamos ya haciendo un sesgo, ¿no? Estamos haciendo un sesgo porque no vamos a encontrar la respuesta que realmente nosotros queremos. Obviamente que acá estamos viendo que va a haber un favorecimiento, ¿no? A una de las partes, que eso es lo que no debe de suceder. Por eso tenemos que estar atentos frente a todo lo que nosotros podamos estar presentando, ¿no? Por eso le digo, es de mucho cuidado este tema, sobre todo la credibilidad que tiene la manifestación. Ahora, muchas veces nosotros nos dejamos llevar por el impacto emocional que está llegando a la persona. Nos movilizamos emocionalmente. Sumado, ¿no? Sumado a los factores que nosotros como individuos hemos pasado. No lo hemos elaborado adecuadamente y se dispara, ¿no? Es un disparador. Entonces, nos vamos a identificar con la persona con la cual nosotros estamos, en este caso, haciendo la interrogación. ¿Listo? Muy bien. Habiendo hecho ese preámbulo, la credibilidad, ¿no? En sí, de acuerdo a Manzanero, nos dice que es una evaluación subjetiva. Ojo, miren, ¿eh? Es subjetivo, ¿no? Que se va a realizar sobre la exactitud de la declaración de un testigo. Es igual que las técnicas proyectivas, ¿no? Las pruebas proyectivas que nosotros utilizamos. Si bien es cierto, hay un manual, ¿no? Hay un manual de calificación, pero hay un tema de subjetividad en la forma como nosotros vamos a tener que hacer la evaluación que corresponde. ¿Listo? De igual forma, en este caso, Edman, en el año 92, también vamos a mencionar el engaño, ¿no? Edman nos dice que el engaño es como una opción deliberada para confundir a alguien, ¿no? Porque te está engañando, ¿correcto? Entonces, esta situación, ¿no? Esta situación tiene una intencionalidad. Hay una intencionalidad de querer perjudicar a una persona. ¿Listo? Entonces tenemos la credibilidad y tenemos el engaño. Ahora, ¿cuáles son las técnicas
que nosotros podemos utilizar para la evaluación de la declaración del testigo. Observación de conductas. Básico, básico, observación de conductas, ¿no? Aparte de la observación de conductas, lo que tenemos que ver nosotros es especialmente las microconductas. Hace poco salió en las noticias un joven que había matado a su esposa, ¿no? Y que hacen la denuncia por desaparición. Y él, cuando llega a la televisión, la cámara de televisión, él está con su letrerito, ¿no? Dice, mi amor, vuelve. Pero él la había matado, ¿no? ¿Qué había hecho? Había cavado un hoyo en la sala de su casa, la había enterrado ahí en posición fetal y había puesto piso encima, ¿no? Cambió de piso, o sea, la señora se desaparece y él cambia de piso, lo cual llama mucho la atención a la policía. Entonces, cuando comienzan a ver el video, nuevamente, bueno, yo empiezo a ver el video nuevamente, se ve al muchacho que tiene unos microconductas, un movimiento en el ojo y después una especie de catatonia, ¿no? Está rígido completamente. Entonces, cuando se desaparece una persona, lo más normal, lo más común, es de que tenga una movilización emocional, ¿no? Y este señor no presentaba ningún elemento de movilización emocional. Eso, particularmente a mi persona, le hizo sospechar. Le dije, no, este señor tiene algo que ver, ¿no? Por eso siempre es bueno ver las noticias, no con el afán de buscar algo, descubrir algo, sino como para irnos entrenando, ¿no? Para ir entrenando el ojo clínico, el juicio clínico, ¿no? Obviamente que acá en psicología forense no vemos nada que corresponde al juicio clínico, ojo, si estamos viendo el tema como tal. ¿Listo? Otro de los temas también, otra de las técnicas que nosotros podemos utilizar es las respuestas fisiológicas, ¿no? Que eso no lo podemos evitar. Eso ya es algo natural, es algo inherente al ser humano. Y también el análisis del contenido de la declaración. Vamos a ver ahí nosotros que se van a presentar muchas contradicciones, muchas faltas de coordinación, de sintaxis inclusive, cuando está hablando cuando están haciendo la declaración testimonial. ¿Listo? Por ejemplo, nosotros cuando hablamos ya del proceso de la memoria, tenemos que tener en consideración cómo percibió, cómo conservó, cómo evocó, cómo expresó y cómo lo quiere expresar, ¿no? Porque una cosa es cómo lo quiero expresar y otra cosa es cómo se puede expresar, ¿no? Ahí viene, por ejemplo, el tema cuando muchas personas dicen, es que es mi forma de amar, no sé amar de otra forma, ¿listo? Entonces, muchas personas tienen un sentimiento llamado amor y no saben cómo expresarlo, ¿correcto? Quieren expresarlo, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, eso nos dice, por ejemplo, Ibáñez, ¿no? Ibáñez es quien hace este estudio de la memoria y acá vamos a pasar a explicar en la forma como lo había percibido, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos hablando de lo que es una adquisición. ¿Cuánto tiempo el sujeto estaba expuesto a ese evento estresor? ¿No? ¿Cuánto tiempo estaba? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4, 5, 10 minutos, media hora, todo un día, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de suceso se ha dado? ¿No? En función al suceso, también. Me preguntaba un abogado, me decía, doctor, una pregunta. Cuando una persona sufrió violación, ¿puede determinar cuánto tiempo duró la violación? Y yo le digo que sí, sí lo puede determinar. ¿Por qué motivo lo puede determinar? Porque es una vivencia personal. Es un tiempo subjetivo. ¿Se dan cuenta? Es un tiempo subjetivo. O sea, puede decir, duró media hora, duró 5 minutos, duró 3 minutos. No me acuerdo cuánto duró. ¿Por qué? Porque es una activación emocional, como que también estamos viendo, como una forma de la adquisición de lo que se percibió, ¿no? Si es que hay presencia de armas, ¿no? ¿Cuánto duró el suceso? Justamente lo que le estaba comentando. ¿En qué condiciones se dio? ¿Dónde fue? ¿En una casa, en un parque, en un cine, en la playa, ¿no? Y sobre todo, la violencia que se pudo haber efectuado, ¿no? Muchas veces se dan situaciones de violencia sexual a niños donde no hacen uso de la violencia. ¿Por qué? Porque comienzan a engañar a los niños diciendo que eso es normal, diciendo que esa es una forma de amar, diciéndole que es una forma de mostrar el amor que le tiene.
Entonces, el niño justamente va a asumir esa parte como si fuera real. La raza de los implicados, también hay connotaciones genéticas que se van a dar en función a ello. También la cantidad de implicados, ¿no? Una cosita rápida, hace 2 años aproximadamente me intentaron asaltar, ¿no? Yo particularmente, como le digo, no sé cuánto tiempo duró esa gresca porque me llegué a enfrentar con los delincuentes, que eran dos. Eh, y yo tengo formación militar, ¿no? De repente eso también ha sido lo que de una u otra manera ha hecho que yo reaccione. Pero si había armas, definitivamente pues yo no hubiese reaccionado, ¿no? Pero, ojo, la activación emocional que se tiene en ese momento, esa capacidad que nosotros tenemos como seres humanos de manifestar la agresión como una forma de proteger nuestra integridad, se va a poner en manifiesto. Haya armas, no haya armas, ¿no? Y eso también tiene que ver mucho con los temas de personalidad. ¿Listo? Eh, puede ser un suceso simple, pero nosotros, en función a cómo lo hemos percibido, puede ser algo grande, ¿no? La edad también es muy importante. Ustedes saben que los niños, los adolescentes y adultos tienen una forma de reaccionar y una forma de ver este tipo de situaciones de una manera muy distinta, ¿no? Ahora, la mujer es más perceptiva que el hombre, ¿no? Se dice mucho del sexto sentido de la mujer, pero no es un sexto sentido. Lo que tiene la mujer tiene mayor capacidad perceptiva que el hombre. Entonces a la mujer no le puedes engañar fácilmente, porque ella inmediatamente te saca, pero así, tiene esa capacidad de percepción, pues, ¿no? Por algo se dice que es más inteligente que los hombres, con el perdón de todos los hombres que están presentes acá, porque usan indistintamente ambos hemisferios, ¿no? La adaptación que puede tener y la profesión, como le decía, ¿no? En ese caso, yo tenía formación militar y lo único que hice fue reaccionar frente a él, ¿no? Si hubiese actuado como psicólogo forense, de repente hubiese dicho, pues, no, bueno, o sea, ya perdí, llévense todo lo que tenía, ¿no? Ahora, el tema también es que muchas veces nosotros no tenemos esa situación de poder eh, enfrentar este evento traumático, ¿no? Este estresor, como lo estamos manifestando. Ahora vamos a ver cómo se ha conservado la retención que nosotros tenemos. Eh, por ejemplo, nosotros siempre vamos a tener el hecho de el primer recuerdo cuando conocimos a nuestra primera enamorada, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Inmediatamente comenzamos a rememorar, ¿no? ¿Cómo la conocimos? ¿Dónde la conocimos? ¿Cómo se llamó? ¿Qué nos gustó? ¿Cómo se llama? ¿No? ¿Se llamaba? ¿Cómo se llama? Entonces, nosotros vamos a tener la información, vamos a retener la información de una forma interna y de una fuente externa, ¿no? O sea, lo que yo tengo de mí y lo que va de mí de fuera. Y también acá vamos a tener representaciones, ¿no? Las representaciones conceptuales y las imágenes. Cuando dice tenía un arma de fuego, pero nosotros no sabemos determinar qué tipo de arma de fuego tenía, ¿no? Porque una pistola es muy diferente a un revólver. ¿Ambas son armas de fuego? Sí, ¿correcto? Pero el momento que tú estás en esa situación estresante y traumática, tú lo único que ves, ¿qué cosa es? Es un arma de fuego. Cuando te piden que describas ese arma de fuego, la vas a describir, pero vas a tener tantas consideraciones que vas a confundir. De repente, lo más fácil para ti va a ser que describas un arma que ya conoces, ¿no? De repente lo más fácil va a ser. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los factores que pueden afectar la retención? ¿Cuáles son? Recuerdos involuntarios, ¿no? Recuerdos involuntarios, vuelvo a repetir, hay una activación, ¿no? Hay una activación de nuestros recuerdos y se va a poner de manifiesto. Sobre todo, como le estaba diciendo en la diapositiva anterior, sobre los hechos traumáticos que nosotros hemos tenido. Estos hechos traumáticos que hemos tenido y no han sido atendidos debidamente, se van a poner de manifiesto, ¿ya? Ahora, la memoria implícita y explícita también se va a ver activada en función a las preguntas, ¿no? Cuando ya viene el tema de la entrevista o viene el tema del interrogatorio, que también lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo nosotros también podemos tener una recuperación múltiple? Muchas veces se dice, ¿y hubo balas? ¿Hubo disparos? Sí. ¿Cuántos? Yo escuché como 5, yo escuché como 4, no, yo escuché como 2, como 10, fue una ráfaga. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Está presente el hecho de que haya habido disparos, pero no se saben cuántos, porque uno dice que había 2, otros 5, otros 6, otros 10, otro dice que había una ráfaga, ¿no? Y si hablamos de una ráfaga, estamos hablando aproximadamente entre 10 a 15 balas.
¿correcto? Entonces, ya se está empezando en ese momento a generar una distorsión. Y la información del post-evento, cuando nosotros ya estamos tranquilos, ya estamos más calmados, inmediatamente se va a producir un relato espontáneo, pero no necesariamente con todas las situaciones que se hayan presentado. Por ejemplo, si yo a alguno de ustedes le pregunto y le digo, recuerda por favor cuál fue tu primer juguete que te regalaron cuando eras niño. Es la clásica que dicen una muñeca. Listo, muy bien, el objeto está ahí, es una muñeca, pero no me dijo qué tamaño era la muñeca, qué color era la muñeca, cómo era el pelo de la muñeca, qué ropa tenía vestía, qué vestía en ese momento la muñeca, qué color de ropa tenía y quién se lo regaló. ¿Se dan cuenta? O sea, el hecho está, pero lo que está alrededor del hecho no lo sabemos. Entonces nosotros muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Comenzamos a generar una, un tema de generar ideas, ¿no? O darle contenido a algo como un tema de fabulación, ¿no? Porque también se presenta la fabulación. Ahora vamos a ver cómo se es capaz de evocarlo. En este caso vamos a ver el tema de la evocación. Vamos a tener en consideración lo que le estaba diciendo, el detalle central como tal y lo que viene al costado, alrededor de ellos, que es lo periférico. La información post-evento, que también ya lo hemos hablado. Las preguntas que se le hace. O sea, yo tengo que saber preguntar para poder llevar definitivamente a la obtención de una declaración real, ¿no? Los intentos repetidos recuerdo, ¿no? Porque tú dices recuerda, recuerda, por favor, recuerda usted, y muchas veces nosotros ya, por tanta insistencia, ya hacemos uso de la omisión, ¿no? Como ya habíamos hablado de la comisión y de la omisión. Entonces, tenemos que tener en consideración también el tipo de entrevista y el entrevistador que justamente uno de los participantes hizo la pregunta el día de hoy, ¿no? Eh, el recuerdo es completamente diferente al reconocimiento, ¿no? Entonces tenemos que considerar inclusive los estereotipos, en los intervalos del tiempo, ¿no? Como le estaba diciendo anteriormente, la comisión de leído, la declaración, la credibilidad del testigo también, porque muchas veces hay un caso que tengo conocimiento, es muy cercano, en la cual llevan un testigo que nunca estuvo en el lugar de los hechos, ¿no? ¿Y por qué lo llevó? Simplemente para testiguar cómo es la persona. Es una persona que no genera problemas, es una persona tranquila, que no sabe por qué le están denunciando. Entonces, hay que tener también en consideración de ello. Ahora, otro de los temas que son muy importantes también desde el punto de vista psicológico, porque lo estamos viendo desde el punto de vista forense, es el estado de ánimo que tiene el sujeto al momento de dar su declaración, ¿no? O sea, ese es algo que de una u otra manera es muy importante también porque muchas veces no va a querer ni siquiera declarar. Hace poco estuve presente en unas declaraciones donde la chica que había denunciado violación, supuestamente violación porque había sido una denuncia sin ningún sustento. Entonces la chica le dijo al fiscal, ¿no? ¿Sabe qué? Bueno, yo me quiero retirar porque me siento mal, me duele la cabeza. Entonces el fiscal le dijo, bueno, no hay ningún inconveniente, si usted requiere retirarse, entonces lo puede hacer, pero ojo, estoy dejando constancia que usted se está retirando y todas las cosas que se digan de acá para adelante se van a dar como aceptadas, ¿no? Entonces hizo una, como que la forzó a la chica a que se quede. Entonces dijo, bueno, si es así, entonces me tengo que quedar, ¿no? Entonces miren ustedes cómo podemos nosotros tener mucha importancia en el tema cómo hacemos las preguntas o cómo también vamos llegando directamente a los que están dentro de este tipo de denuncia, ¿no? Tenemos que la credibilidad, vuelvo a repetir, la observación de las conductas no verbales. En este caso, nosotros vamos a ver el análisis de la expresión corporal, ¿no? Ahora, hay una relación entre las emociones y la conducta no verbal, vuelvo a repetir. Nosotros, cuando estamos emocionados, es algo que no podemos dejar de lado, o sea, no lo podemos dejar de manifestar. Ahora, dentro de lo que es, por ejemplo, el enfoque emocional, tenemos que ver el contenido de la emoción, ¿no? En psicología trabajamos mucho con el contenido de la emoción y sobre todo cómo esa emoción nos va a llevar a un comportamiento, ¿no? Va a llevar a que nosotros manifestemos determinado comportamiento, determinada conducta. Entonces,
justamente Capardis nos dice que hay una serie de procesos psicológicos que los sujetos van a inventar frente a una declaración. Hay que mencionar que cuando queda un vacío, ese vacío yo lo tengo que llenar, como sea lo tengo que llenar. Entonces, ¿qué hago? Comienzo a tener el uso de la fabulación. Comienzo a crear una historia en función a un hecho real. Y se genera una historia. Ahora, ¿qué tanto esa historia es verdad como esa historia es mentira? ¿No? Hace poco también he tenido un caso me llamaron para preguntarme y yo le digo, mira, todo lo que tú me estás diciendo, el 50% es verdad de lo que me está diciendo, ¿no? O sea, si ese 50% yo lo conozco, pero el otro 50% que usted me está refiriendo, no lo conozco. No lo conozco. Entonces, ahí había, por ejemplo, una información que no era real. La mitad sí era cierta y la otra mitad no era cierto, pero se encajaba de tal forma que sí, pues parecía como si fuese cierto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver ahí también? Aparte de la conducta, del comportamiento, de la emoción, vamos a ver el tono de voz. El tono de voz es muy importante, ¿no? El tono de voz muchas veces se hace más agudo, hacen pausas, ¿no? El tiempo de latencia, partes muertas durante la declaración. Hay dudas en la forma como van a responder, ¿no? El ritmo varía, ¿no? El ritmo varía. Obviamente que hay muchas controversias en ese punto de la variación del ritmo, porque puede llevarnos a muchas suspicacias, pero ojo, lo podemos considerar también. Como está diciendo, el tiempo de latencia, ¿no? El tiempo de latencia. El hecho de que gesticule demasiado o el hecho de que no haga ningún tipo de gesticulación con los brazos, con la mano, con el cuerpo, ¿no? Y sobre todo, lo que corresponde a la mirada, lo que corresponde a las sonrisas nerviosas, ¿no? Hay automanipulaciones porque el acusado o la víctima también se puede automanipular y sobre todo, lo que nosotros estamos viendo acá es el cambio de posición o parpadeo, ¿no? En este caso ustedes van a ver que yo me voy para un lado, para otro lado, porque de una u otra forma, pues, el estar sentado genera ese tipo de situaciones. Pero imagínense ustedes que me estén haciendo una entrevista y que yo me esté moviendo permanentemente. Entonces ahí ya hay algo que puede estar teniendo en consideración algo que está fallando. ¿Listo? Eh, las respuestas fisiológicas que se van a presentar, por ejemplo, a través de algún examen, es especialmente cuando la persona es ansiosa, ¿no? Cuando la persona es ansiosa, su estado emocional es muy notorio. Esta situación ansiógena que se puede estar presentando van a producir cambios fisiológicos. Otro tema también es el polígrafo, ¿no? Que no se utiliza mucho, sobre todo en lo que corresponde a las técnicas de preguntas relevantes y irrelevantes, porque hay una serie de preguntas que le hacen y es ahí donde comienzan a generarse, por ejemplo, el movimiento de las ondas alfa, beta y gamma, ¿no? Para ver si efectivamente está mintiendo o no. Pero ahora, el mentiroso, ojo, yo no creo mucho en esto del polígrafo. El mentiroso se cree su propia mentira. Entonces, si yo mentiroso me creo mi propia mentira, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De que el polígrafo no se va a activar. ¿Se dan cuenta? El polígrafo no se va a activar, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración todo ello. Ahora, para ver la obtención del testimonio en lo que corresponde a la cooperación, por ejemplo, vamos a llamarlo interrogatorio frente a un sospechoso. ¿Sí? Y entrevista se va a dar con las víctimas y también con los testigos que están yendo de buena fe a apoyar a la víctima. Y el interrogatorio con sospechosos o con testigos hostiles que se pueden estar presentando también, porque hay testigos que son, pero ellos parece que fueran jueces, ¿no? Entonces también tenemos que tener en consideración ello. Cuando nosotros hacemos un interrogatorio, estamos viendo el tema de la búsqueda de declaración de la culpabilidad, ¿no? O sea, que se sienta culpable. Y muchas veces los interrogatorios policiales te conllevan a eso, no te van dirigiendo, porque no te dejan ninguna escapatoria para que tú te dediques, digas que eres culpable, o aceptes, ¿no? O aceptes que eres culpable. También va a haber un conflicto de intereses en lo que corresponde a la obtención de testimonio mediante el interrogatorio. No hay información previa, pero el interrogatorio sí se tiene que hacer
como un representante legal, como un abogado, ¿no? En entrevista, ¿qué es lo que nosotros hacemos o qué es lo que queremos hacer? Queremos buscar información, ¿no? Esta información va a tener coincidencia dentro de los intereses que nosotros queremos tener. A mí me contratan para hacer, por ejemplo, un peritaje de, de afectación psicológica. Entonces, yo lo que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Es buscar la información. ¿A través de qué? A través de la entrevista y de la observación. A medida que la persona va haciendo su declaración, yo cojo esa información y en función a ello, yo le hago las preguntas, ¿no? Porque no voy a utilizar preguntas que a mí se me ocurren de un momento a otro, no, porque son preguntas sin sentido, que ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, lo que yo busco es que esta persona colabore en este proceso para saber si efectivamente a través de la observación y la entrevista hay indicadores, ¿no? Existe la presencia de indicadores de afectación psicológica. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, ya no es necesario la presencia de un abogado. ¿Por qué? Porque mi evaluación como psicólogo forense simplemente va a llevar a la evaluación, ¿no? A la evaluación de la observación, de la conducta y de técnicas proyectivas y de test psicométricos para poder llegar a un diagnóstico, perdón, a un diagnóstico no, sino para poder llegar a ver si es que la clienta tiene, ¿no? Presenta afectación o no presenta afectación. Ahora, la persona promedio, todos nosotros mentimos, ¿listo? Todos nosotros mentimos. El que diga que no miente es porque está mintiendo, ¿sí? Es porque está mintiendo. Entonces, si una persona promedio dice a lo menos una mentira por día, imagínense cuánto mienten los que realmente tienen la intencionalidad de mentir. Obviamente, uno miente cuando va a obtener, ¿qué cosa? Un beneficio secundario. Por ahí viene el tema de la mentira. Yo niño aprendo a mentir porque mi papá no me va a castigar, entonces cuando sea adolescente también voy a mentir y cuando sea adulto también voy a mentir y cuando haya cometido un delito también voy a mentir. ¿Listo? Muy bien. En el caso de las víctimas, ¿no? Es un poco complicado el tema de la declaración. ¿Por qué motivo? Porque su estado emocional está activado, ¿no? Justamente por el hecho traumático, el evento traumático que había podido tener. Entonces, ese es por un lado. Por otro lado, existen víctimas que ya tienen una motivación oculta, o sea, que ya tienen intencionalidad de tener una venganza con su agresor. En este caso, ¿qué lo van a hacer? Van a magnificar, ¿no? Van a maximizar el hecho buscando que sea castigado. Este caso que le decía de la señorita que había sido pasada por cámara Gesell, había sido evaluada en la cámara Gesell, por ejemplo, ¿por qué lo denuncia? Ella tenía una relación, tenía 16 años, y tenía una relación con una persona de 32 años. Pero esta chica tenía un hermano mayor, una hermana mayor. Y esta hermana mayor está enamorado de este muchacho. Pero este muchacho está enamorado de la chica, de la menor. Cuando se entera la hermana mayor, ¿qué es lo que hace? Dice, ¿tú ya has estado con él? Cuéntame, yo soy tu hermana. Sí, ya hemos estado juntos, ya hemos tenido intimidad. Hay que denunciarlo. Es un violador. Y la chica se ve obligada por la hermana a que haya una denuncia por violación, ¿no? Miren ustedes, en este caso no era la víctima, pero la hicieron que sea víctima frente a ella, porque ya hay una motivación oculta, ¿no? Ya hay rencor, ya hay venganzas y todo ello. Entonces, miren ustedes cómo es un tanto complicado el hecho de lo que podemos ver. Ahora, el victimario o supuestamente responsable, ¿qué es lo que va a querer hacer? Va a querer manipular la información, ¿no? Al manipular la información, contrariamente a lo que decía la víctima maximiza la información y en este caso el victimario, ¿qué es lo que va a hacer? Va a minimizar los hechos, ¿no? Entonces, va a decirlo, fue sin querer, fue de mutuo acuerdo, ambos somos enamorados, la familia ya sabe, entonces va a tratar de disminuir el hecho como tal, ¿no? Ahora, el testigo también
tiene que ser evaluado. En este caso, tenemos que hacer una valoración de sus declaraciones, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque no sabemos con qué intencionalidad se está presentando. Si realmente quiere apoyar a la víctima, porque ha sido testigo presencial de los hechos, o simplemente quiere ir a ayudar a perjudicar a la otra persona, ¿no? Ese es uno de los temas, ¿no?, que tenemos que tener en consideración. Porque recuerden ustedes, cuando uno es testigo, no es el hecho de decir, sí, yo vi, sí, sí lo hizo, sino que tienes que acudir reiteradamente al juzgado cada vez que te requieran. Y eso es una pérdida de tiempo. Más que pérdida de tiempo, es una inversión de tiempo, es una inversión de dinero en caso de que esté trabajando también, porque tiene que pedir permiso en trabajo y asistir a dar las declaraciones. ¿Listo? Entonces, como vamos viendo, el tema acá es muy importante. ¿Cuáles son las actitudes que asume el interrogado? Ahí lo estamos viendo. No sé si ustedes reconocen al muchacho que está en la fotografía. Él es Brian, el asesino confeso de Rutalía, ¿no? Que la chica que salió en el primer programa del Valor de la Verdad de Beto Ortiz, donde se dice de que hubieron mayores motivaciones más que el hecho de sentirse rechazado, ¿no? Ustedes pueden revisar el material fílmico que hay de la época y se ve cómo esta chica humilla, ¿no?, en este caso a Brian, desde un punto de vista sentimental, pero no fue así, ¿no? O sea, he tenido acceso al peritaje legal que le han hecho a este muchacho y hay más situaciones que lo conducen a que este joven haga ese asesinato, ¿no? Y no solamente con él, sino con su tío, ¿no? Con su tío. Entonces, toman, se emborrachan, la violan, no se sabe si antes de muerto o después de muerta la violan, y pues la tiran a un pozo, ¿no? Es un pozo bastante hondo donde le encuentran a la chica con el pantalón y el calzón a la rodilla, ¿no? A la rodilla. Y ella está, eh, bueno, ya está pues en una situación prutefacta, ¿no? O sea, son fotografías que son muy fuertes para poderlas compartir con ustedes, porque tampoco amerita el hecho de podérselas mostrar, ¿no? ¿Cuáles son las actitudes que asume el interrogado? Uno, el temor, básicamente. El cinismo, ¿no? Cuando le preguntaban a Brian, le decían, ¿tú has visto? No, no le he visto, la última vez que la vi fue tal día. No, yo también estoy ayudando a buscarla, ¿correcto? La suficiencia, ¿no? El hecho de sentirse con ese valor de decir, pues yo no lo hice. O ponerse neutral, ¿no? O sea, no ponerse en que lo hice o no lo hice. ¿Listo? O puede ser una aceptación ficticia. Muchas veces hemos escuchado declaraciones de asesinos confesos en caso de feminicidio, y ellos han dicho, sí, sí, lo maté, yo lo hice. Y después a los 2, 3 días dicen, no, yo no lo hice. ¿No? ¿Por qué? Porque en ese momento, ¿qué es lo que están haciendo? Están logrando que la presión mediática que hay sobre las personas cese. Cuando él acepta, ya todo se olvida de lo que él dijo. Entonces después, nuevamente, lo cambian su versión. La frialdad también en lo que relatan los hechos, ¿no? La frialdad en lo que relatan los hechos. A ver, acá tengo una pregunta. Ah, ya. Sí, apaguen sus micros, también quería decir eso, sino que se me va la idea cuando hago ese tipo de correcciones, ¿ya? Muy bien. Otra de las cosas también que vamos a encontrar, ¿qué cosa es? Es el mutismo, ¿no? Hay un mutismo selectivo. El sujeto va a buscar con quién hablar y con quién no hablar. En este caso, como le voy a repetir, es un tema de estar observándolos permanentemente, ¿no? Hay que observarlos permanentemente, sobre todo los micro, lo que ya habíamos visto anteriormente. Ahora, en este caso, por ejemplo, la mentira, ¿no? Porque también existe la mentira en esta situación. Si definimos a la mentira, vamos a decir que es la expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se cree o se piensa. Esa es una mentira. ¿Listo? Ahora, ¿qué clase de mentira hay? El ocultamiento y el falseamiento, ¿no? Más Pepe. Sus micros, por favor, jóvenes, agradecería, ¿no? Miren, vamos a ver, por ejemplo, en la mentira, vamos a conocer un poco el día de hoy sobre el ocultamiento y el falseamiento. ¿Listo? Yo voy a ocultar
cuando la persona retiene cierta información sin decir nada que falte a la verdad. ¿Listo? O sea, como yo les comentaba de esta señorita, ¿no? El 50% de lo que decía era verdad. El 50%. Y el otro 50% no era verdad. O sea, ahí, por ejemplo, estamos frente a una mentira tipo ocultamiento. Y siempre se van a dar eso, ¿eh? O siempre tenemos que tener en consideración toda la entrevista que nos hace, toda la entrevista que hacemos nosotros, tener en consideración lo que nos está diciendo para saber si realmente nos está ocultando o está falseando información. ¿Qué cosa viene a ser el falseamiento? Cuando presenta información falsa, como si fuese cierta. Hace poco, dos señores, no voy a mencionar su nombre, dos señores presentaron unas supuestas armas que utilizaron los manifestantes en esta reivindicación que hemos tenido en el aspecto político, cuando esas armas no pertenecían a nuestra realidad. Eran fotos que venían desde Chile, ¿no? Y que creo que habían sido publicadas en 2018 o 2019. Entonces, por ejemplo, ahí estamos hablando de un falseamiento. Una información falsa como si fuera cierta. Ahora, sumado a esto, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Observar y deducir. ¿Ya? Tenemos que observar y deducir. En este caso, el interrogador debe conocer los indicativos psicológicos. O sea, debemos conocer, básicamente, pues eso le digo, es necesario tener experticia en ese tipo de situaciones. Entonces, conocer, vuelvo a repetir, todos los indicadores psicológicos que presenta el sujeto al momento que está haciendo ese tipo de declaraciones, ¿no? Ahora, de manera natural e involuntaria van a tratar de interrogar, ¿no? ¿Por qué? Porque van a ver, ¿qué es lo que va a ver? Se va a presentar el lenguaje corporal. ¿Qué vamos a encontrar en los gestos del lenguaje corporal? La mirada esquiva o evasiva. Eso es clásico. Eso es clásico. Cuando alguien te está mintiendo, inmediatamente va a esquivar la mirada o va a evadir la mirada. No va a mantener un contacto visual con el entrevistado. ¿Ya? Otro es los movimientos inconscientes, que eso no se puede controlar. Por ejemplo, la transpiración, el ponernos rojitos, ¿no? La coloración que nosotros tenemos. Cuando se le hace la pregunta, no contesta enseguida. Y si lo hace en tercera persona, ¿no? O sea, y quiere seguir hablando. ¿Por qué? Porque el silencio lo incomoda. ¿Por qué? Justamente porque está mintiendo, no está engañando, está ocultando, está falseando información. Los gestos también es un tema muy importante. Estamos, en este caso, por ejemplo, sobre una sobreactuación. O te puede mirar fijamente, porque hay muchas personas que dicen, mírame a los ojos y dímelo, y no me mientes, te queda mirando fijamente, pero esa fijación lo puede llevar a una sonrisa o a una risa de manera exagerada y en exceso, ¿no? Entonces, no solamente recuerden que nosotros reímos por felicidad, también reímos por este tipo de estar mintiendo, ¿no? Por una situación ansiosa también. Y también tenemos que tener en consideración que existen incongruencias en el relato, ¿no? Entonces, no hay coherencia en el correlato afectivo. Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que analizar si existe concordancia entre lo que dice, entre lo que hace y entre lo que siente. ¿Listo? En el niño y el adulto también hay una situación característica, por ejemplo, el niño por lo general, ojo, por lo general tiende a taparse la boca, se cubre la boca. El adulto por lo general se toca la nariz, ¿no? Y si acá hay algún alumno mío, yo tengo esa manía, podríamos decirlo de esa manera, de tocarme la nariz. Siempre me toco la nariz. Y no estoy mintiendo, ¿no? Porque yo en mis clases, por lo general, no miento. ¿Cuáles son otros indicadores psicológicos que tenemos? Por ejemplo, síntomas físicos, ya lo hemos mencionado. Aumento de la transpiración, ¿no? La sequedad en la boca, que se da muchas veces en situaciones ansiógenas, ¿no? Dilatación de las pupilas, ¿no? Entonces, miren ustedes, ya si nosotros estamos observando
ese tipo de manifestaciones psicológicas, vamos a verlo de esa forma. También el parpadear con frecuencia, ¿no? El parpadear con frecuencia también es un indicador psicológico. La evasión de la mirada, que también ya lo hemos visto, las falsas sonrisas y los cambios frecuentes de posición, el mover las manos, el mover los pies, el mover la cabeza de atrás hacia adelante, ¿no? Como si estuviésemos nosotros frente a una situación en la cual nos está generando demasiado estrés. Muy bien, vamos a tener en consideración acá, por ejemplo, disculpe un momentito, los indicadores no verbales asociados al engaño. Por ejemplo, hay interjecciones, ¿no? Hay interrupciones al momento de hacer la manifestación. Otra también es los laxus linguis, que se van a presentar. Ustedes saben que son temas de conflicto. Si hablamos un poco de psicoanálisis, son temas de conflicto que nos van a hacer que de una u otra manera se ponga en manifiesto lo que nosotros estamos reprimiendo, ¿no? Entonces, hay repeticiones de palabras, oraciones, hay equivocaciones también en la narrativa que podemos estar dando, en la declaración que podemos estar dando. Cambia el tono de voz, ¿no? Cambia el tono de voz, cambia el ritmo de la voz. Eh, Hay, por ejemplo, también se presenta una verborrea en el momento que están hablando, ¿no? Aparentemente por la indignación que se puede estar presentando, y también el tiempo muerto, ¿no? El tiempo muerto, el tiempo de latencia, el silencio, el vacío que hay entre la pregunta y las respuestas, ¿sí? Ahora, la frecuencia de las pausas. ¿Es bueno hacer pausas? Sí, es bueno hacer pausas, pero tiene que haber una frecuencia de pausas y sobre todo, ¿cuánto dura esta pausa? ¿No? Si normalmente cuando estamos en una situación clínica, ¿no? En una evaluación clínica hay una pausa porque se le pregunta al sujeto, ¿no? Al cliente en este caso, se le pregunta algo relacionado con su vida, ¿no? Entonces, si la pregunta afecta directamente el aspecto emocional, entonces vamos a tener en consideración que, de que si nosotros hacemos una pregunta ya en un hecho delictivo, ¿no? En una situación que tiene que ver con temas de la justicia, inclusive se va a incrementar este tipo de frecuencia en las pausas y la duración de las pausas. ¿Listo? Tenemos también otros síntomas verbales, por ejemplo, que te dicen, ¿me puede repetir la pregunta que no entendí o no la escuché? O procuran esquivar el tema, ¿no? Te dicen, ¿sabe qué? No recuerdo lo que pasó, olvidé, no ha sido así como usted me está diciendo. En este caso, por ejemplo, la velocidad de la voz aumenta, ¿no? Hay un aumento de la velocidad de la voz. Ahora, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Desde un punto de vista de una recomendación, de las personas que niegan algo, ¿no? O te juran por ahí, dice, te lo juro por mi hijo, te lo juro por los ojos de mi niño, te lo juro por mi madre, que se muera mi madre, o te lo juro por la tumba de mi madre, o te juro por lo más valioso que yo tengo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que estas personas están tendiendo a la mentira y lo único que quieren hacer o lo que quieren lograr, ¿qué cosa es? Impresionarnos, ¿no? Esa, mira cómo esta persona está impresionada por el hecho de la pregunta que le estamos haciendo. O sea, quieren darle mayor eh, credibilidad, ¿no? Quieren darle mayor credibilidad a lo que corresponde las declaraciones que está haciendo. ¿Listo? Seguimos. Entonces, nosotros viendo, al observar los síntomas, el interrogador, en este caso, tenemos que tener en consideración eh, algunas preguntas, ¿no? O sea, ya forma parte de una estrategia, ¿no? Forma parte, por ejemplo, de una pregunta inductora, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué le decimos? Se da cuenta que debe decirme la verdad, ¿no es cierto? O sea, estás induciendo a que te digan la verdad. En el caso que yo quisiera, ¿no? Tener una motivación de la persona, la pregunta sería, ¿fue esa razón por lo que es cierto o verdad? ¿No? Continuamos con el, usted se ha sentido mal desde que sucedió, ¿no es así?
Usted me lo quería decir desde el principio, ¿no es verdad? Está repetido haberlo hecho, ¿no es cierto? Y hay una serie de preguntas que nosotros podemos formular. Pero ojo, acá hay que tener en consideración algo. Siempre tenemos que buscar una postura, ¿no? Una postura no acusadora ante nuestro entrevistado, ¿no? Recuerden que la entrevista es una conversación y de esa conversación yo voy a obtener la mayor información posible, pero depende mucho de la habilidad del entrevistador. ¿Ya? Depende mucho de la habilidad del entrevistador. Eh, por ejemplo, ya estamos por finalizar, unos minutos más, ya estamos finalizando. Los errores más frecuentes, que justamente fue una de las primeras preguntas que nos hizo Arturo, ¿no? Arturo nos hace esa pregunta referente a ¿Cómo? ese tema, ¿no? Su audio, por favor. Eh, los errores más frecuentes en este tema que estamos viendo el día de hoy es la falta de preparación del interrogador, ¿no? O del entrevistador. Obviamente cuando te falta el hecho de estar preparado, obviamente que no tienes la experticia necesaria. Ahora, no solamente es porque recién tú estás trabajando en este tema de medicina legal, ¿no? Sino que eso te viene enseñando desde la universidad, ¿no? El hecho de entrevistar, y nosotros psicólogos podemos entrevistar toda nuestra vida de psicólogos, a menos que nos dediquemos a otro tipo de actividades. Otro tema también es el afán de protagonismo, ¿no? El afán de querer sobresalir, ¿no? El hecho de decir, no, yo soy experto y yo voy a hacer que esta persona declare y todas esas cosas. Otro tema también es la incompatibilidad que existe entre el interrogador, perdón, y el interrogado. ¿Qué quiere decir? El famoso rapport y empatía. Ahora usted dirá, pero estamos en un ambiente en el cual pues eso se deja de lado, porque estamos entrevistando a una persona que ha sido acusada y a una persona que ha sido víctima. Correcto, sí, tiene razón. Eso de hecho que tiene mucha razón, pero no debemos dejar nuestro lado, no debemos dejar nuestro lado de psicólogos, ¿no? No podemos permitir que nos gane nuestro lado de psicólogo, ¿correcto? Bien, entonces, ello también nos va a llamar al tema de lo que es la inexperiencia, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que dominamos el tema y como ya tenemos eh, una, un esquema de preguntas, ¿no? Ya tenemos una preguntas ya preestablecidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que no vamos a preparar el interrogatorio, no vamos a preparar las preguntas, ¿no? Entonces, muchas veces frente a ello, ¿qué es lo que va a pasar? Se nos va a ir de la mano unas preguntas básicas, preguntas concretas tenemos que podemos obtener. Otro tema también, ¿qué cosa es? La falta de objetividad, ¿no? Uno tiene que ser bastante objetivo, porque si no somos objetivos, vamos a pensar o se va a pensar que se está favoreciendo a una de las partes. Y nosotros tenemos que ser bastante profesionales para evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Eh, Acá Lucero me está preguntando qué indicador psicológico demuestra que el sistema de una persona es verídico. Obviamente cuando no presenta ninguno de los indicadores que nosotros hemos manifestado el día de hoy. No sé si ustedes han visto que muchas personas cuando son detenidas bajan la cabeza, se agachan, ¿no? Se agachan. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, ¿qué cosa es? ¿No? Las personas que no hacen ese tipo de situaciones, las personas se muestran tal y conforme son, ¿no? No tienen, o sea, lo que pasa es que no, perdón, no van a tener ninguna movilización emocional. ¿Por qué? Porque no les está afectando. Me dice, me estás acusando de algo que yo no he hecho. Entonces, si a mí me acusan de algo que yo no he podido realizar, entonces, ¿qué es lo que pasa? De que de una u otra manera, simplemente mi postura no va a cambiar. ¿Me puedo sentir indignado? Sí. ¿Me puedo sentir cómodo? Sí. Y de hecho que sí, lo voy a estar. Pero no voy a estar transpirando. No voy a estar transpirando, no voy a estar elevando mi voz, no voy a tener pausas. ¿Por qué? Porque de una u otra manera vas a responder de una manera precisa,
oportuna, sobre todo guardando el correlato y efectivo, ¿no? Porque muchas veces, cuando lo que me dice Lucero, por ejemplo, ¿no? Cuando el testimonio de una persona es verídico, porque efectivamente lo que está pasando con esta persona sí le ha afectado emocionalmente. Por ejemplo, en el caso de violación, decimos, sí he sido violentada sexualmente, ¿correcto? Sí he sido violentada sexualmente. Entonces, cambia la postura, cambia nuestra expresión, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un daño que ya se ha hecho a la persona, un daño psicológico, un daño emocional, un daño social, un daño cognitivo que se ha hecho a la persona. Entonces, esta persona inmediatamente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a manifestar esas manifestaciones fisiológicas producto de su verdad y de su afectación. Caso contrario, cuando una persona está mintiendo, porque el querer sostener una mentira lo lleva inclusive, como ya lo había manifestado, a una forma de tener su cuerpo rígido. ¿Por qué? Porque justamente lo que quiere es no ser descubierta. ¿Se dan cuenta? No quiere ser descubierta. Y esto es lo que hace que nosotros como psicólogos forenses tengamos esa capacidad de saber distinguir. ¿Ya? ¿Sería correcto que el psicólogo revise la carpeta fiscal para ver los actos de investigación antes de realizar la evaluación psicológica? Es que, a ver, acá a nosotros a nosotros nos piden una evaluación. Por ejemplo, en el caso, hay un caso de violación de un adolescente de 17 años con un niño de 10 años, ¿no? Hay un caso de violación. Entonces, cuando me dicen para que yo sea perito de parte, ¿no? En el caso del niño que ha sido violentado sexualmente, lo primero que yo le pedí fue la visualización de la cámara GESE. Fue lo primero que le pedí. Y posteriormente, el dictamen del fiscal. Ojo, el dictamen, no la carpeta fiscal. Porque a mí, disculpentemente la palabra no es la más adecuada, a mí no me interesa lo que dice el fiscal. A mí lo que me interesa es mi lado forense. ¿Este chico ha sido afectado emocionalmente por la violación? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hago? Hago la entrevista. En el momento que estoy haciendo la entrevista, ¿qué hago? La observación. Mientras estoy haciendo la entrevista de observación, yo ya voy encontrando indicadores de afectación emocional o no, de afectación psicológica o no. Entonces, ¿qué es lo que voy haciendo ahí? Hago mis hipótesis diagnósticas. Y en función de mis hipótesis diagnósticas, comienzo a escoger o comienzo a tener en consideración qué test voy a evaluar aparte de las entrevistas que ya tengo, ¿no? Previamente y que son autorizadas en nuestro medio. Entonces, posteriormente a ello, yo ya no necesito nada más. ¿Por qué? Porque yo no soy dirimente. Y a mí me dicen, ¿sabe qué? A ver, ¿qué dice el informe forense? Entonces, en el informe forense, por ejemplo, acá tengo un modelo. El informe forense, ¿qué dice? Por ejemplo, ¿cuáles son las conclusiones? Las conclusiones son las siguientes, ¿no? Personalidad de rasgos dependientes, sumiso y comunicativo con su entorno. Presenta características propias de depresión moderada. A la fecha presenta indicadores de afectación emocional. Presenta inestabilidad emocional por el impacto de estresores. No presenta psicopatología. No presenta signos y síntomas de trastorno mental. Comprende y entiende su realidad. No se evidencia impulsividad o características agresivas. No mantiene conflictos con su entorno y funcional y adecuadamente emocional. Eso es lo que dice el psicólogo forense. Nada más. El psicólogo forense no va a decir es culpable, no es culpable, pero sí, inclusive te va a decir, ¿no? Presenta indicadores de afectación emocional, ¿no? Por el impacto de estresores, ¿no? O sea, no por el hecho que se ha dado, no producto de la violación, sino por los estresores. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso lo voy a repetir. Muchas veces la pregunta clásica es, ¿y el psicólogo forense puede determinar si es culpable o no? No, nosotros no determinamos eso. Eso le corresponde a los operadores de justicia, nosotros no. Nosotros cumplimos con informar. Entonces, me preguntas, ¿ha sido afectada emocionalmente? A ver, un momento. Observación, entrevista, aplicación de pruebas, resultados, conclusiones. Hay afectación emocional. ¿Pero ha sido por la violación? No, ha sido por los estresores que se han dado. ¿Y cuáles son los estresores? Lo que yo voy a colocar en la manifestación, ¿no? En el relato, en el motivo por el cual está siendo evaluado. ¿Sí? A ver, Paola, cuando me dice estresores, es el evento traumático que se puede presentar. Por ejemplo, una violación
es un estresor, ¿no? Es un evento traumático que tienes en ese momento. Un asalto es un evento traumático que tienes en ese momento. Entonces, a eso le llamamos estresores, ¿no? Que son los que te producen estrés, ¿correcto? Son los que te producen estrés. Los cuadros de relación psicológica. Buenas noches. ¿En qué forma varía el corte postural para la separación de los cuadros de reacción ansiosa, afectación psicológica y daño psíquico? A ver, la reacción ansiosa, como su nombre muy bien lo dice, está en un estado de hiperalerta, ¿no? Está completamente activado, está que mira para una, está como si fuese una actitud paranoide. ¿Listo? La afectación psicológica tiene que ver mucho con el tema de lo que responde a un daño, a una afectación a nivel cognitivo, a nivel social y a nivel emocional. ¿Listo? ¿Cuándo se da un daño psicológico? Cuando ya es permanente, ¿no? En el caso de la afectación psicológica, te puede durar 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. ¿Listo? Pero, ¿qué es lo que pasa cuando hay un daño psíquico? Es porque de la declaración va a influenciar más. ¿Correcto? Pero ojo, no necesariamente porque es extrovertido va a tener esa severidad de que sea real lo que nos está diciendo. El introvertido por lo general es más parco en el testimonio. Son esas personas que hay que sacarle por cucharita la información. Hay una mayor subjetividad, ¿no? Su testimonio es poco influenciable porque siempre se va a dar el tema de, pero mira, te das cuenta que posiblemente esté mintiendo, no habla mucho, ¿no? Hay mayor precisión visual inclusive. Ahora, vuelvo a repetir, la precisión no siempre va a ir unida a la veracidad, ¿ya? Cuando una persona es precisa en dar datos, no necesariamente nos está diciendo la verdad, ¿correcto? Eso hay que tenerlo en consideración. El histérico, el mitomaníaco o el imaginativo, según lo que nos dice Dupré, existe falsedad por su tendencia confabulatoria y irrefrenable, ¿no? El histérico, por lo general, sobreactúa, el histérico, por lo general, no está conforme nunca con lo que tiene. El mitomaníaco, de igual forma, está mintiendo permanentemente, ¿no? Está mintiendo permanentemente. O, en todo caso, está creando situaciones irreales, situaciones imaginarias. Los compulsivos obsesivos van a tener, en este caso, mucha censura cuando ellos dan sus declaraciones, ¿no? O sea, ellos quieren decir la verdad, pero al momento de decir la verdad, dudan de su verdad, ¿no? De repente es algo que ustedes miran, no hay coherencia, pero ellos están tan esmerados en que crean que lo que está, en lo que ellos crean, que los demás le crean que es cierto lo que está diciendo, pero a su vez duda de su verdad, ¿no? Ahora, cuando una respuesta es muy vaga, tenemos que evitar que se presente eso, ¿no? Cuando te dicen algo por ahí, creo que fue así, entonces no es que creo, tiene que ser porque tú has sido testigo y has estado viendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que comprobar realmente lo que está haciendo esta persona. ¿Ya? A ver, no sé qué fue lo que pasó acá. Muy bien. ¿Qué indicadores atípicos existen en un cuadro de afectación psicológica? Ya, es que en este caso no podría haber algún indicador atípico, porque de una u otra manera, cuando hablamos de afectación, es porque la persona está afectada.